Sabemos quién es Carlos Pollitt. Carlos Pollitt en su momento fue Contralor del Estado, hoy enjuiciado. El día 8 de abril, ¿sí? Ajá. Carlos Pollitt aterrizó en la Contraloría con la bendición, entre comillas, del entonces presidente de la República, Rafael Correa, y se mantuvo en este cargo por casi una década. En el país fue sentenciado por corrupción. Él ha permanecido prófugo en los Estados Unidos, que por supuesto ya lo están enjuiciando por lavado de activos. Carlos Ramón Pollitt Faggioni fue Contralor del Estado entre 2007 y 2017, aunque él estaba previsto que dirija la institución hasta 2022, pero abandonó el cargo, abandonó el país alegando una persecución política cuando era investigado por concusión. ¿Te acuerdas? En diciembre del 2020, su sentencia de 6 años de prisión en Ecuador fue ratificada en la última instancia por haber recibido ni más ni menos que 10 millones de dólares en sobornos de la constructora Odebrecht, a cambio de que sus glosas por contratos previos se esfumaran y pudiera volver a operar en el país. Pollitt, quien huyó a Miami, es ahora procesado desde este lunes 8 de abril del 2024. Imagínate, han pasado tanto tiempo y recién lo procesan. Mientras tanto, la justicia ecuatoriana solamente puede observar un punto. El pedido de extradición estaría en trámite. Desde el 2018 y desde el 2022, la Procuraduría del Estado intenta que se ejecute el cobro forzoso de ni más ni menos 40 millones de dólares que el ex contralor pues debe pagar al Estado como reparación. El contralor, simpaticísimo el hombre, en el año 2007 Carlos Pollitt inició su camino en la Contraloría General del Estado y fue parte del tema propuesta por el Congreso para dirigir la entidad, y el presidente Correa lo eligió para el puesto para 5 años. Desde entonces, el manabita de 73 años ha entrado en el círculo este de los funcionarios influyentes en el Estado. El mismo presidente Correa ha llegado a calificarlo como simpatiquísimo y lo felicitaba por los importantes avances durante su gestión. Con los cambios conseguidos por el movimiento de Correa, pues en el Estado, pues bajo la nueva Constitución del 2008, la selección de autoridades de control pasó a manos del polémico y conflictivo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El argumento del gobierno era liberar estos procesos de las presiones e intereses políticas, por las que Pollitt tuvo que participar en concursos públicos de oposición y mérito para mantenerse en el cargo. Sin embargo, al igual que otras tantas entidades públicas de esta década, el CPCCS mantendría una abierta afinidad con el movimiento en Alianza País en ese entonces, ¿no? Fue así que Pollitt Faggioni ganó el concurso en el 2012 con un puntaje perfecto de 100, y repito, la victoria entre 2017 con 97 puntos. En su última declaración patrimonial al iniciar su tercer periodo, el entonces Contralor dijo tener un patrimonio de apenas, cáiganse, 176.957, que esto correspondía a un terreno en la provincia del Guayas, una suite en Pichincha y por ahí 2 cuentas bancarias. Esta suite se ubica en un hotel del norte de la capital y según la fiscalía fue una especie como de cuartel de operaciones para el pago de coimas. Pero su patrimonio no concuerda con lo que se ha ido revelando en los Estados Unidos, donde constan al menos 3 propiedades que serían decomisadas, y si es declarado culpable, pues además con su familia pagó una fianza de 14 millones de dólares a cambio de mantenerse en arresto domiciliario. Antes de cumplir la década en el cargo, Pollitt emitió un resumen propio de su gestión. En el informe aseguraría que se establecieron sanciones
administrativas por 7,19 millones de dólares, responsabilidades civiles por 561,5 millones de dólares e indicios de responsabilidad penal por 984,7 millones de dólares. Así es. Y según su versión, la supuesta persecución política en su contra en el año 2017 arrancaría por haber sacado los informes más contundentes contra el gobierno de Correa y otros gobiernos. Sin embargo, no fue hasta la salida de Pollitt y de su sucesor, Pablo Celi, que se conocería que la Contraloría desvanecería más o menos unos 4.170 glosas por un valor de 844,8 millones de dólares entre 2007 y 2021, lo que estaría esto en el centro de una investigación por posible delincuencia organizada. Su trayectoria y familia. Carlos Pollitt nació en Bahía de Caracas, ¿sí? Un caraqueño, en 1950. En esta ciudad, Manabita, estudió la primaria y secundaria. Luego se trasladó a Guayaquil para completar sus estudios superiores en ciencias políticas y de derecho. Tiempo después hizo un diplomado en Derecho Constitucional y una maestría en Derechos Fundamentales y fue empresario privado y también notario público de Florida, en Estados Unidos. También pasó por las aduanas ecuatorianas y empezó como inspector y en 1987 fue administrador encargado de la entidad en Guayaquil. Pollitt inició su trayectoria política con Lucio Gutiérrez y el Partido Sociedad Patriótica, PSP. Se desempeñó como secretario particular del ex mandatario. También fue gobernador de Guayas y ministro de Bienestar Social. Quienes piensan que Pollitt es correísta, pero no. Que se haya mantenido en el cargo, bueno, es otra cosa. Como persona de confianza de Gutiérrez, fue uno de los funcionarios que lo acompañó durante sus últimas horas en Carondelet, antes de ser derrocado en el 2005. En el 2006 fue electo como parlamentario andino suplente por la lista 3, y en el 2007 inició su camino en la Contraloría. El manabita, en cuestión de ascendencia italiana y con nacionalidad estadounidense, está casado y tiene 5 guaguas, 5 hijos. Con su pasaporte norteamericano, el ex contralor viajó a Miami, donde desde ahí reside en arresto domiciliario y a la espera de un desenlace de su juicio, que ya por supuesto ya lo conocemos. Uno de sus hijos, John Pollitt, inicialmente fue sentenciado en Ecuador a 3 años de prisión por ser cómplice de su padre en el delito de concusión, ya que se habría encargado de ingresar el dinero de las coimas al sistema bancario, pero en última instancia fue declarado inocente por un error de procedimiento. Mientras que en el juicio en Estados Unidos ambos estarían investigados por lavado de activos, Pollitt, hijo estaría procesado como principal co-conspirador. Hablemos del juicio. El ex ejecutivo de Odebrecht admite haber dado dinero a la ex asesora de Correa, Gerardo de Souza, quien trabajó en el área financiera de Odebrecht en el Ecuador, admitió que había mentido en el país y que sabía que los sobres que había entregado a Pamela Martínez contenían dinero. Desde Miami, Florida, el tercer día del juicio en contra del ex contralor Carlos Pollitt comenzó el 11 de abril, con el testimonio de Gerardo de Souza, quien trabajó en el área financiera de Odebrecht en Ecuador, junto a José Concienzao Santos. Ante las preguntas del fiscal Michael Berger, de Souza aseguraría que tendría una flash memory en la que guardaba información sobre su trabajo. En su interior tenía una carpeta llamada Miami, en la que guardaba documentos de los pagos a Carlos Pollitt. Este era justamente el código que en el sistema de Odebrecht se usaba para el ex contralor, Miami. De Souza confirmaría que Miami era el código de Pollitt. Además añadió que el de Alexis Mera era Miranda.
Miranda. Alexis Mera Miranda. Dentro de dicha carpeta, de Sousa tendría una hoja de cálculo en el que fue anotado los pagos para Miami, Polit, 2012-2013, y el brasileño iba apuntando por ahí los pagos con la fecha exacta y el monto y proyecto al que correspondían. Dijo que le serviría para llevar un control de lo que pagaban junto con Cienciao Santos. Según la explicación, la información allí contenida demostraría los montos de sobornos que se habían cuadrado con Polit por 4 proyectos que Odebrecht tendría en el país. Menciono: trasvase Daule Vinces por 1,7 millones de dólares, la refinería del Pacífico por 1,7 millones, acueducto La Esperanza por 2,9 millones y el poliducto Pascuales Cuenca por 3,7 millones. En esta hoja de cálculo habría un registro de pagos con saldos aún pendientes a diciembre del 2013. Sin embargo, de Sousa dijo que hubo pagos antes y después de lo registrado en esta hoja de cálculo. Esta información ya se hizo pública en días anteriores del juicio, pues Cienciao Santos dijo haber pagado a Polit 12 millones de dólares entre 2010 y 2016. La Fiscalía ha mostrado otras 2 hojas de cálculo con pagos a Miami. Ambas tendrían periodos diferentes, pues se han ajustado y cambiado con el avance de los pagos. En una de ellas se ha registrado un pago de $210,000 con la fecha 2 de abril 2014, correspondiente al poliducto Pascuales Cuenca, y este pago tendría una nota que decía entregado en Guayaquil, y según el testigo fue una entrega en efectivo y se hizo a través de una empresa. Otros 2 pagos llamaron a la atención de los fiscales, ambos son por $500,000 pagados a abril 2014 y que correspondían al oleoducto La Esperanza. El primero tiene una nota que dice enviado por A, que según Sousa significa que fue la transferencia manejada por la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. El segundo tendría una nota enviada por B. Según el testigo, esto significa que fue una transacción manejada por Diaselec, proveedor de la constructora brasileña. De Sousa admitió haber mentido en Ecuador. ¿De qué forma? El contrainterrogatorio de Sousa comenzaría cerca de las 11 de la mañana en Miami, ante las preguntas del abogado Howard Sherbrick, parte de la defensa de Polit. El brasileño admitió haber mentido en su testimonio en Ecuador en el caso Sobornos. De Sousa es quien habría entregado sobres de dinero a Pamela Martínez. Pamela Martínez, entonces asesora del presidente Rafael Correa. Pero en su testimonio en Ecuador él había dicho que no sabía de lo que contenían los sobres. No sabía. Ahora, en este proceso en los Estados Unidos admitió que mintió y que sí sabía los sobres, lo que contenía, y que la entregaba y que la entrega la hizo por pedido de Cienciao Santos. De Sousa dijo que mintió porque no tenía un acuerdo con el gobierno ecuatoriano y tenía miedo que lo procesen en el país. Él hasta ahora no ha sido procesado ni en Ecuador, ni en Brasil, ni en Estados Unidos. Ahora sí tiene un acuerdo con Estados Unidos, por lo que dijo que no tiene miedo de decir la verdad. Ahora, las claves. ¿Qué podemos entender? ¿Cómo podemos entender el caso Carlos Polit, excontralor enjuiciado en los Estados Unidos? Este jueves, hoy, 11 de abril 2024, se ha desarrollado el tercer día del juicio en contra del excontralor Carlos Polit en los Estados Unidos. En el 2017, él viajó desde Ecuador al país norteamericano para un supuesto tratamiento médico, pero nunca más volvió. En el 2022 fue detenido por los presuntos delitos: conspiración para cometer lavado de dinero y participación en transacciones de bienes derivados de actividades delictivas. Las claves. 1.
Florida, destino del dinero de los sobornos. Florida en Estados Unidos habría sido destino de los sobornos que se ejecutaron en Ecuador y que habrían beneficiado a Pollitt, según investigaciones en el país norteamericano. Entre 2010 y 2017 había recibido dinero de dos empresas. La una, Odebrecht, habría recibido 11 millones de dólares, 8 millones en efectivo y 3 en transferencia a cambio de desvanecer glosas de la compañía. Seguro Sucre habría recibido 500 mil dólares de un empresario por conseguirle contratos por ahí estatales. 2. Los nexos de Pollitt, tres personas le habrían ayudado. Era su hijo, John Pollitt, de quien habría controlado las empresas de Florida, y José Concienciao Santos, representante de Odebrecht en Ecuador, quien habría pagado los sobornos. Otra, el empresario ecuatoriano de seguros. Inicialmente no se conocía su nombre, pero en los Panama Papers se habló de un tal Diego Sánchez, quien también habría dado el dinero. 3. La ruta del dinero. Según las investigaciones estadounidenses, Pollitt habría mantenido un esquema con el que se había lavado dinero. Entre las estrategias estaría la compra de bienes, su renovación y venta, y además de introducir capital a negocios de ese país, como restaurantes, tintorerías y bienes raíces. El modus operandi, según la justicia estadounidense, era mantener el capital en empresas a nombre de otros. Entre 2010 y 2014, Odebrecht habría transferido unos 8 millones de dólares a Pollitt, y se suma el dinero entregado por el empresario ecuatoriano. Estos movimientos por ahí inusuales fueron rastreados por los investigadores. Como resultado de ello, el día 28 de marzo, Pollitt fue detenido en Miami. 4. Los cargos que se le imputan en Estados Unidos: presunta conspiración para cometer lavado de dinero, una, y presunto lavado de dinero. Y 3. Presunta participación en transacciones de bienes por ahí derivados de actividades delictivas.